11:09. Yo quería compartir con ustedes una nota, no sé si la vamos a desarrollar hoy o en el día de mañana, pero para mí es un tema central, muy importante, no importante, muy importante, pero muy importante, y que está subterráneo, pero uno logra percibir de alguna manera, y me asombró la publicación de esta nota. Me asombró porque había escuchado algo por un lado y después uno es un observador, ¿no? Un vagabundo, diría Roberto, vagabundeamos por la realidad, ¿no? Caminamos y vamos escuchando. Y la nota, el medio es el mensaje, y en este caso el escriba también es un mensaje en sí mismo. La nota salió en Tiempo Argentino, un medio cooperativo exitoso, con una línea editorial muy clara, ¿no? Muy precisa, la línea editorial de Tiempo Argentino. Para mí es uno de los medios indispensables de este momento histórico, y ni hablar del macrismo, ¿no? El secretario de redacción de Tiempo Argentino fue nuestro amigo y compañero Adrián Murano. La nota fue publicada el domingo pasado, y la nota encierra una pregunta encierra una nota. Y la nota la escribe Julio Burman, que es un politólogo, un analista, a quien nosotros conocemos de muchos años, que ha acompañado con sus críticas, con su mirada, con su capacidad de observación, el proceso político que vivimos en los últimos años, ¿sí? Julio Burman. Que vamos a hablar de esta nota con Julio Burman en cualquier momento. No creo que hoy, porque me gustaría extenderme un poquitito, pero vengo a plantear el tema. Estoy generando expectativa, ¿no? Sí, bastante. Sí. Estoy intrigado. Tiene una pregunta. Para mí la nota es clave, ¿eh? A ver. Es clave. La nota tiene una pregunta. Y dice: ¿el kirchnerismo perdió el voto joven? Tiempo Argentino, Julio Burman. No es que La Nación, sí, Carlos Pañi, que también instaló el tema. Sí, él lo dijo. Que casualmente también instaló el tema. Voy a leer un párrafo de la nota, y después vamos a desarrollarla en la entrevista que vamos a tener con Julio Burman, seguramente en los próximos días. Pero para mí es un tema central que yo estoy observando, ¿no? Porque había un factor que me parece que era muy virtuoso del kirchnerismo como en el ejercicio del poder, es que siendo concebido como poder o del ejercicio del gobierno, era considerado por los sectores jóvenes como un rebelde del sistema, sí, ¿no? Tenía la condición de la rebeldía frente al sistema. Es muy difícil lograr eso, porque generalmente los gobiernos son concebidos como el establishment, claro, como conservadores. Por definición medio te opones a todo lo que sea una figura de poder cuando sos joven. Exactamente. Exactamente. Bueno, y es un fenómeno muy virtuoso. De hecho, una de las grandes virtudes que tuvo el kirchnerismo de sus inicios es haber incorporado una generación a la política, sí, a la palabra militancia. Sí. Los que pasamos la década del 90, Edu, se vació de contenido, de nuestra edad, sabe que la palabra militancia era una palabra mal vista. Bueno, ni hablar después de diciembre de 2001, ¿no? Por eso, era mal vista. Bueno, el que recupera ese actor histórico y lo empodera, es el kirchnerismo. Y yo creo que se sube monta esa ola y también incorpora de alguna manera el macrismo, militancia joven. Sí. O sea, para decir una manera, los jóvenes vuelven a creer en la política como herramienta. Y bueno, de eso hay una expresión muy virtuosa como es la cámpora, pero un montón de movimientos también que se incorporan a la vida pública y a la disputa del poder y demás. Por eso me llama la atención esta nota de el kirchnerismo perdió, lo da, además perdió el voto joven, y no me queda otra que relacionar esa pregunta que se hace Julio Burman en Tiempo Argentino. Insisto, vuelvo a decir, el medio es el mensaje. Julio Burman en Tiempo Argentino,
no se la hace Carlos Pañi en La Nación, que también se la hizo, pero que se la haga Carlos Pañi en La Nación, uno puede ver, bueno, puede ser un mensaje ponzoñoso, pero no, lo hace Julio Burman. Voy a leer un párrafo. Hasta hace no demasiado tiempo, el antiguo Frente para la Victoria era la fuerza política más votada entre los jóvenes, mientras que Cambiemos se imponía en los segmentos de mayor edad. Paréntesis, eso lo veíamos en las movilizaciones. Cristina movilizaba, se llenaba de pibes, también se llenaba de gente de la generación intermedia como nosotros, también le había dado bríos a los viejos militantes de inicio de los 80 o de la década del 70, que estaban viviendo su segunda primavera o su segundo metejón político con el kirchnerismo. Pero la novedad era esa, ¿no? La novedad era... A ver, yo estuve en la Plaza de Mayo haciendo la transmisión el 27 de octubre, el día que murió Néstor Kirchner. A la noche, para Duro de Mar. Mi proporción era 7-3 jóvenes. Sí. Los que estaban eran los pibes. Mi mirada, ponele. Otro dirá 6-4. Pero había familias, muchas familias, y muchos grupos de jóvenes, muchas parejitas de jóvenes. Ahí en la larga fila para despedir a Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Bien, sigo. Las imágenes contrapuestas de los militantes juveniles del patio de las Palmeras y la asistencia predominante, boomers nacidos entre 45 y 65, a los cacerolazos anticristianistas, ilustraban la idea de la grieta etaria. Describe muy bien Julio Burman acá. Fuertemente instalada en el análisis político, ¿no? Y después, en el análisis de los estudios de opinión pública, se detectaba que los jóvenes estaban con el kirchnerismo y la gente mayor acompañaba las posturas de Juntos por el Cambio. La generación de votantes que se incorporó al padrón en los últimos 10 años ya no es seducida por el kirchnerismo, dice Julio Burman. Según las encuestas, en el segmento que va de los 16 a 29 años están los mayores niveles de indecisión electoral, desconfianza hacia la dirigencia y pesimismo sobre el futuro del país. De hecho, varios de ellos dicen que emigrarían si pudieran. Dice Julio Burman, en Tiempo Argentino. Vuelvo a decir esto por creo cuarta, quinta vez, porque, insisto, quién lo dice y dónde lo dice. Están menos politizados o, en todo caso, más permeables a discursos antipolítica como el de los libertarios. Y el Frente de Todos perdió espacios en los centros de estudiantes de la UBA, las universidades nacionales del conurbano y los colegios secundarios del AMBA, donde avanzaron la izquierda, las agrupaciones de Juntos por el Cambio y los independientes. Leo un párrafo más, pensaba leer un párrafo nada más, pero voy a leer un párrafo más, para después desarrollarlo, porque me parece que este es un tema central, que el Frente de Todos esté perdiendo el voto de los jóvenes, que era, me animaría a decir, uno de sus grandes atributos. Y relaciono esto con otro hecho, que ayer hablaba con un dirigente social, con el cual me junté a conversar. Es que me decía él, y yo acompañaba esa percepción, que está percibiendo que la base electoral del Frente de Todos está desmovilizada. Claro. La base electoral del Frente de Todos está desmovilizada. ¿Qué es desmovilizada? No tiene narrativa, no tiene discurso, no tiene que defender, para decir una manera. Claro, más allá de la calle, más allá de no, tomar... A ver, vamos a ser sinceros, no vamos a salir a la calle a defender la política de lo varado en Miami. O sea, claro. No es una cosa que te genere que enamora, utopía, mística y demás, ¿no? Para dar un ejemplo contemporáneo. A la actitud esquiva de los sub-29, sigue escribiendo Julio Burman en Tiempo Argentino, habría que agregar el repliegue político de los que hoy tienen alrededor de 30 años, es decir, de quienes tenían 20 en 2010, en plena efervescencia del kirchnerismo juvenil, y se entusiasmaron con el gobierno del Frente para la Victoria entre la muerte de Néstor Kirchner y el nacimiento del cristinismo. Entre el fin del segundo gobierno de Cristina, los 4 años de Macri y el comienzo confuso y pandémico de la gestión frente todista,
al kirchnerismo se le extravió esa generación de jóvenes que se habían asomado a la política con entusiasmo, escribe Julio Burman en Tiempo Argentino. Como si se hubiese roto la cadena de incorporación de nuevas camadas. Yo apunto otra cosa también, Dani. La derecha ha sido muy hábil en el uso de la principal fuente de contacto del sector más joven. El mundo del gaming, el mundo de las redes. Ha sido muy hábil la derecha para interpelar a un público que ve con simpatía todos esos postulados y esa cosa de oponer la imagen de libertad a esos gobiernos malos que te limitan tus libertades, tu libertad de ir a tomarte una birra, de salir, de ir a ver una banda. Ha sido muy, pero muy provechoso para la derecha ese terreno, y me parece que eso también juega en esta situación. Sí, ¿no? Y además la perspectiva. Sí. Pues nosotros ya somos, diría el general Perón, generación intermedia, ¿no? O ya somos adultos mayores, ¿no? Sí. Estamos grandes, tenemos 50 y pico de años, ya estamos la última recta larga, ¿no? Gente con experiencia, gente con experiencia. Claro, pero vos pensá, ponete en la cabeza, vos quizás, Eduardo y vos, Sergio, y los oyentes tienen más información o mejor capacidad de análisis de la que puedo tener yo, pero ser un pibe o una piba de 20 y pico de años o ser adolescente hoy en la Argentina, ¿qué perspectiva tenés? No, está complicado. Durísima. Tu perspectiva laboral, durísima. Tu perspectiva de, no sé, de poder desarrollarte, tener un... Dani, mi hijo de 17 está investigando becas para estudiar en el exterior. Bueno, investigando, pero a fondo, sí, muy metido. Sí. Por eso, bueno, mi sobrina de 20 y pico ya migró. Emigró como una experiencia, un viaje exploratorio para ver qué pasa, pero bueno, sí, emigró. Si le preguntás si quiere volver, te dice que todavía no terminó su experiencia. Ojalá que vuelva, porque significa que quiere volver acá a la Argentina, y ojalá que cuando vuelva a la Argentina le dé una perspectiva también, ¿no? Sí. Ya. Para seguir con un ejemplo personal, mi hijo mayor, el de 35, está en Ámsterdam y no piensa volver nunca. Ya lo perdimos, y tiene un talento para la informática que está siendo aprovechado por otro país, así que ese proceso también lo es. Pero tampoco hay y son personas que quieren a la Argentina, Sí. Y no tienen como modelo, me imagino, no sé, pero no por lo menos en el caso de los familiares míos, no tiene como modelo el ideario de Miami. No, es un tema de supervivencia, ¿no? Pero no hay una épica, de realización que te convoque. personal, claro. Sí. Falta una épica que te convoque a quedarte y decir, estamos mal, pero vamos a luchar por tal cosa. No hay eso tampoco. O sea, últimamente te llaman a la moderación. No. Claro, en este momento no. Sigo con la nota de Julio Burman, que tiene como título: ¿el kirchnerismo perdió el voto joven? Es una pregunta. Sí, es una pregunta, tampoco es una... No es una afirmación, es una pregunta, y desarrolla su pregunta, es para discutirlo, como si se hubiese roto la cadena de incorporación de nuevas camadas. El ciclo actual vio el ascenso de los dirigentes kirchneristas de entre 40 y 50 años, que hoy son importantes funcionarios nacionales y provinciales, pero ello se combinó con una etapa de restricción presupuestaria y cuarentenas prolongadas, con pocas oportunidades para esa generación olvidada que se había preparado para sumarse al gobierno de las estructuras partidarias del oficialismo. Bueno, después la nota sigue, yo la recomiendo, en Tiempo Argentino, para que la lean, y vamos a ver si hablamos con Julio Burman en estos días, a propósito de si el kirchnerismo perdió el voto joven, bueno, y cuál es la razón por las cuales un joven se incorpora a la vida pública, a la política, y bajo qué motivaciones, bajo qué objetivos, y si este proceso histórico le plantea eso. Yo, bueno, ustedes saben lo que pienso, creo que no, en este proceso histórico me parece un gobierno bastante conservador en términos de utopía, de narrativa, de perspectiva de cambio, de agenda, ¿no? No es un gobierno que te dice, bueno, vamos a volver a controlar el Paraná porque el comercio exterior es la garantía del desarrollo económico de la Argentina. No, es un gobierno que sí, y en varias cuestiones también, no sé, la vacuna, ¿no es? Que dice, bueno, vamos a hacer un laboratorio nacional porque la próxima pandemia nos va a encontrar con la vacuna argentina en tiempo récord. No, vamos de vuelta
¿viste? Dependiendo de los privados, de los avioncitos que manda Putin, de lo que consigue Sabino Vaca Narvaja en China, ¿no? Hablando con Pfizer, ¿no? O sea, es un gobierno que no plantea una cuestión, bueno, vamos a ir a una reforma fiscal que para que sea progresista en serio, para apoyar a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa. No. ¿El Poder Judicial? Sí, recordemos, a ver, ni hablar, el Poder Judicial ni hablar. Bueno, recordemos que el último día del mandato de Cristina, la licuota de retenciones de la soja era en 35, hoy es 33. Ya, menos que con Cristina, con precio récord de la soja, rentabilidad récord, la tienen toda a favor. El precio por las nubes, el dólar por las nubes, ellos pagan la mayoría de sus insumos, los pagan en pesos, los que están dolarizados los compran al dólar oficial, o sea, tienen casi como un subsidio encubierto, y sin embargo no se modificó nada. Para dar solamente algunos ejemplos, di algunos ejemplos dando vueltas. Bueno, discúlpeme que me extendí demasiado con este tema, pero me parece un tema central, porque ayer también en la charla que tenía con este movimiento social, con este dirigente del movimiento social, surgió este tema, los peligros de tener desmovilizada tu base electoral. Y asterisco Dilma, asterisco PT, asterisco lo que sucedió en Brasil. Políticas de ajuste, como hay en algunos aspectos en este gobierno, no en todos, pero en algunos aspectos hay una política de ajuste, hasta los números macroeconómicos que exhibe el gabinete que conduce Martín Guzmán van en ese, que exhibe orgulloso además, ¿no? Van en ese sentido, y desmovilizada la base electoral. Eso no es inocuo. Y acá lo viene a alertar ni más ni menos que Julio Burman, que es un politólogo de este lado del Río Bravo, en Tiempo Argentino, que es un medio que por su línea editorial también está de este lado del Río Bravo. Así que es un tema para explorar ahora que comienza el proceso electoral. 11:26. Julio Burman, que es politólogo. ¿Estás ahí, Dani, en condiciones de saludar a Julio? Bueno. Estoy aquí por un tema que tratamos en el día de ayer, en el último tramo del programa, y me parecía interesante para tratarlo con vos, Adrián, y para conversarlo con los oyentes. Una nota muy interesante, y el medio es el mensaje también, porque la nota salió en la edición dominical de Tiempo Argentino, que es un medio para mí muy importante, con una línea editorial muy clara además, muy bien escrito, con muy buenos periodistas, Tiempo Argentino. Y salió Julio Burman, que es un politólogo que viene reflexionando y haciendo públicas sus reflexiones hace mucho tiempo, que tiene un posicionamiento claro además, o sea, no se presenta a sí mismo como, entre comillas, independiente, toma posiciones, y las posiciones son muy claras, acordes, dicho sea paso, a la línea editorial de Tiempo Argentino. Y la pregunta, porque la columna, que era una columna de opinión, más allá de que tenía obviamente datos y estaba muy bien fundamentada, la pregunta era, ¿está perdiendo, el título era con una pregunta, ¿está perdiendo el voto joven el kirchnerismo? Bueno, se lo vamos a preguntar a Julio Burman. Julio, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, Daniel y Adrián? ¿Qué tal? Buen día, Julio. Bien, nos gustaría que compartas los conceptos básicos de tu columna con nosotros, con nuestros oyentes, Julio. Bueno, primero un dato. Las encuestas dicen que tal vez los jóvenes, o sea, la franja que va de 16 a 29 o a 25, el corte que hacen muchas encuestas es en 29 años, son los que están más indecisos frente a las elecciones de este año. Es mucho mayor el porcentaje de indecisión en esa franja, está casi 30, 35, 40% en algunos casos. Después hay otro dato objetivo. El kirchnerismo, que hace 10 años tenía bastante presencia en centros de estudiantes, tanto a nivel secundario como universitario y terciario, retrocedió. Eso se ve en las elecciones del centro de estudiantes de 2019 y en esta actividad en la pandemia, donde hay menos kirchnerismo en estos lugares que eran indicadores fuertes de presencia del kirchnerismo en la juventud. Así que bueno, con esos datos cabe la pregunta, ¿no? ¿Perdió el kirchnerismo lugar en
en este segmento que fue muy importante para la identidad del kirchnerismo, como lo saben muy bien los oyentes. Hace 10 años parecía que se venía una gran marea de juventud sobre todo en ese periodo de la muerte de Néstor Kirchner y el nacimiento de Cristina como líder, digamos, del espacio kirchnerista, líder única, digamos. Había una identidad muy juvenil en el kirchnerismo que se contraponía con Cambiemos. En ese momento todavía no estaba en formación, pero lo que luego fue Cambiemos, que tenía predominio en los sectores de mayor edad. Eso estaba muy claro en las elecciones, en las encuestas, en todo el movimiento político en la Argentina. Ahora, para el kirchnerismo, creo yo, perder presencia en este segmento es una derrota, o sería una derrota si realmente se materializa esta hipótesis, ¿no? Porque buena parte de la identidad del kirchnerismo tenía que ver con ampliar derechos hacia los sectores, hacia todos los sectores, pero hacia la juventud en particular, y también con una cierta mística, ¿no?, que apelaba a estos sectores. La pregunta es, si se perdió eso, ¿por qué es? Y ahí, bueno, tiro un par de hipótesis que sí. Bien, me gustaría que desarrolles las hipótesis de lo que crees por lo cual el kirchnerismo podría estar perdiendo el voto joven. Que dicho sea paso, hay estudios de opinión pública que están marcando no tanto ese vínculo del voto joven o de los jóvenes con el kirchnerismo, sino de todo el espacio del Frente de Todos, que incluye, sí, al kirchnerismo, Julio. Sí, bueno, en realidad en la pandemia todos los sectores políticos perdieron un poco de apoyo, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Si bien no hay terceras opciones muy relevantes al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, digamos que la imagen de los candidatos y los dirigentes en general bajó, lo cual es entendible porque estamos en un momento muy malo, pero el punto acá es que venimos de muchos años de crisis económica, ¿no? La última etapa del gobierno del segundo gobierno de Cristina no fue la mejor. El gobierno de Cambiemos fue todo un gobierno de crisis económica. Este gobierno actual nació con crisis y viene la pandemia después. Y digamos que la juventud ya vivió toda su vida post-adolescente en crisis. Por lo tanto, digamos, que haya pesimismo, falta de enamoramiento con la política, es entendible, ¿no? A esto hay que sumar el hecho que el kirchnerismo ya no es, obviamente, la novedad como lo era hace 10 años o 15. El kirchnerismo ya es, para los jóvenes, la política, es lo que conocen como el partido más fuerte de la Argentina, vinculado a el acceso reiterado al poder, más allá de que estuvo fuera del poder 4 años. Por lo tanto, la mística de la novedad también se pierde para el kirchnerismo. Está en una etapa de su trayectoria política, ya está próxima a cumplir 20 años, en la cual lo que tiene que ofrecer para asegurar la lealtad del electorado es básicamente respuestas a los problemas económicos y sociales. Este es un momento en el cual obviamente al Frente de Todos y al kirchnerismo en particular le cuesta esto. Daniel, a ver, acá hay un oyente que me aporta algo, Martín de Caseros. Me dice, el kirchnerismo encontraba uno de sus principales potenciales en que no cesaba nunca de ser disruptivo. Eso es lo que dice él, no necesariamente coincido. Y se perdió. Y hoy el Frente de Todos con el kirchnerismo es el absoluto status quo. Disrupción igual juventud, status quo igual el paso a la adultez. Hay algo de eso también, porque nobleza obliga, la agenda del kirchnerismo, la de derechos humanos de Néstor, enfrentar al Fondo Monetario de Néstor, enfrentar a las patronales agrarias de Cristina, enfrentar al poder fáctico de los medios de comunicación o al poder judicial, era como el ejercicio de la rebeldía desde el poder del kirchnerismo. Hoy esa agenda por lo pronto está invisibilizada. No hay alguna de las razones, no podrían estar ahí, ni más ni menos que en la ejecución del programa de gobierno, Julio. Yo creo que sí. Este es un gobierno, el Frente de Todos, que respecto del Frente para la Victoria se corrió al centro. Esto lo has venido tratando vos también. Y eso, bueno, todas esas cosas que vos nombraste no están ahora presentes. A eso sumémosle que en la pandemia se perdió nivel de ingreso,
y el nivel de vida de todas las franjas, pero sobre todo de los jóvenes, es la más afectada. Bueno, los niveles de desempleo en este sector son muy altos, hubo además deserción escolar, hubo también deserción a nivel universitario, está toda la sociedad golpeada, está también en particular este sector más golpeado, y además, bueno, lo que vos decías, todos esos elementos de la mística de la política vinculados a un programa de gobierno con muchos elementos muy concretos. Bien, te doy un ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo, y es una noticia que quería compartir con ustedes, con vos, Adrián, y con todos. Estamos hablando con Julio Burman, que escribió una nota que yo recomiendo mucho, que la lean en el diario Tiempo Argentino, que la nota tiene una pregunta: ¿el kirchnerismo perdió el voto joven? Lo escribe Julio Burman en Tiempo Argentino. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, el ENACOM, ¿no?, que tiene que regular las telecomunicaciones, ¿no? Un sector tan estratégico, tan vital, A, de la economía, B, de la pandemia, durante la pandemia, mejor dicho. Ayer publica: visitamos Villa 20, junto a la diputada, y nombra una diputada, y referentes de organizaciones sociales para entregar tarjetas telefónicas y continuar garantizando el acceso a la conectividad de los y las estudiantes del barrio. Entonces, la pregunta, cuando yo leí esto, digo, ¿qué clase de mística puede generar un Estado cuya política pública sea entregar tarjetas? O sea, que para los pobres, tarjetas telefónicas para que se puedan comunicar. No hay eso, no una política de un plan, de un programa. De hecho, cuando lo quiso desplegar con la regulación de las telecomunicaciones, se encontró con el freno del Poder Judicial. De hecho, el decreto 690 que regula las telecomunicaciones terminó, o va a terminar, o ya terminó, mejor dicho, para ser más preciso, en la Corte Suprema de Justicia, con los tiempos y los intereses que tiene la Corte Suprema de Justicia. Pero acá noto un ejemplo, ¿no? Comparto con vos, Julio, y con Adrián, de una política que no puede generar ningún tipo de mística. Porque ¿qué clase de utopía es ir a un barrio popular a entregar tarjetas? O sea, eso lo puede hacer, con todo respeto, lo puede hacer Macri, eso. Es más, hasta podría llegar a ser una política concebida desde la cabeza de un gobierno como el de Macri. Se supone que un gobierno que tiene la voluntad de transformar la sociedad debería tener una política pública de mayor alcance, más profunda, que ir a un barrio popular a regalar tarjetas. Cuando vi el ejemplo de esto, lo relacioné por caso con tu nota. Creo que sí podemos seguir nombrando, citando ejemplos y casos donde claramente se perdió parte de eso, ¿no? Estamos en un gobierno que, bueno, salió una nota hace una semana de Zayat negando esta idea, pero es un gobierno que ajustó en el Estado, digamos, bueno, que es uno, si querés, de los puntos positivos del gobierno Frente de Todos, que arregló un poco la cuenta pública. Pasamos a un déficit muy bajo comparativamente con el gobierno de Macri, inclusive estamos en 0,5% del PBI, de acuerdo a lo que calculan muchos economistas, y esto, bueno, se ve reflejado en muchas políticas sociales que ya no están, ¿no? Inclusive en la franja joven también, se anunció hace poco, fíjate también, ¿no? Un plan de 5.000 pesos para ayudarte a volver al colegio. Tampoco esa es una política pública de despliegue de los recursos educativos como las que se desplegaban antes. Estamos sin dudas en un momento de cierta recesión de la política social y de la expansión de la economía que tuvo en otro momento el kirchnerismo. Eso está clarísimo. Ahora, también uno puede preguntarse qué otras cosas faltan, aún en este momento de malaria, vamos a decirlo, para poder compensar lo que el Estado y lo que el gobierno no puede ofrecer en este contexto a los sectores populares y sobre todo a los sectores juveniles populares, ¿no? Hay un tema también que me parece relevante y que eso se sintió mucho a nivel de los militantes. Este es un gobierno que es el que, de toda la historia democrática del 83 para acá, el que menos gente incorporó al llegar al gobierno a las estructuras del Estado. Rige todavía el decreto de la época de Macri y Duhovne de prohibición de contratación de empleados públicos, y solamente ingresaron al gobierno un sector muy reducido de funcionarios de alto nivel, ¿no? Eso también implicó
por cómo funciona la Argentina, donde, digamos, la política cuando gana las elecciones accede al gobierno. Este no es un país de funcionarios públicos de carrera como Dinamarca. Implicó también que este es un gobierno muy pequeño y con poco despliegue de la militancia política en la sociedad, ¿no? Y también las antiguas agrupaciones juveniles del kirchnerismo hoy son más bien agrupaciones de gente de edad intermedia o adultos que ocupan cargos importantes en la función pública, ya no son más los movimientos sociales que supieron ser, ¿no? Eso también es otra de las razones que probablemente ayuden a explicar esta ausencia relativa del kirchnerismo en este sector que se debería estar incorporando en la política ahora y no lo está haciendo. Ahora, Julio, dos cosas respecto a decís. Una, un aporte estadístico. Acabo de recibir una encuesta de analogías que se cerró el 28 de junio, hace nada, hace un par de días nomás. Es un informe muy completo, de 40 páginas, y en ese informe se incluye una estadística que me parece que termina de sustentar esto que estás observando. Cuando vos ves, por ejemplo, las principales preocupaciones para la franja etaria que está entre los 16 y los 29 años, ¿qué es lo que hoy preocupa preponderantemente a este sector? La inflación. Y lo segundo, el 26,4% está principalmente preocupado por eso. Y el segundo punto de preocupación es el desempleo, 19,3%. Y recién el cuarto lugar en esa franja está contagiarse del virus, que claro, no es una preocupación central para esa franja, porque no lo fue en ningún lugar del mundo, tampoco en la Argentina, porque no es quienes estaban más expuestos al virus en materia de letalidad. Es decir, la pregunta es la siguiente, Julio: el hecho de que el gobierno haya, en el último año, desde que comenzó la pandemia, apuntado todos sus cañones de gestión a contener la pandemia, administrar los recursos del Estado en función de la contención de la pandemia, y esto afectó la economía, y el hecho de que justamente los jóvenes no hayan percibido a la pandemia como un gran riesgo para su vida, para su desarrollo, pero sí el colateral de eso, que es la economía, ¿impacta en esto que vos estás describiendo? O sea, el hecho de que hace un año y medio que el gobierno prácticamente tiene copada la agenda por el tema de la pandemia y que eso haya afectado a la economía, ¿eso impacta en que haya perdido el gobierno o el Frente de Todos el voto joven? Y sin duda, ¿no? Recordemos que pandemia más antecedente de malaria económica, ¿no? Que ya venían heredados, hay que aclararlo esto, obviamente, ¿no? Sí, pero el joven se lo adjudica a este gobierno, ¿eh? El que está entre los 16, que votan, ¿no? 16 y 20 años, estoy siguiendo con la encuesta, mayoritariamente se lo adjudica al gobierno de Alberto Fernández, no se lo adjudica a Macri, ¿eh? Además, hay una cuestión de memoria también personal, digamos, ¿no? O sea, entran a la vida política ahora. Es lo que decíamos antes, ¿no? Para alguien que tiene 25 años ahora, sí, que nació en 1996, no puede no atribuirle culpas a los gobiernos de Cristina y Alberto. Vamos a dejarlo a Néstor afuera, que es más antiguo, porque para ellos la realidad política, ¿no? No pueden hacer el cálculo de lo que pasó en los 90, eso está claro, es algo que se ha dado mucha vocación por la historia. Argentina, además, recordemos, en la pandemia gastó menos que Brasil y Chile, con dos gobiernos de derecha, en políticas de reparación y compensación, en parte porque no pudo. Y ahí coincido un poco con lo que decís vos. Además de todo eso, el sector de los jóvenes fue el menos protegido, porque obviamente las políticas estaban dirigidas más bien a proteger que no se mueran los mayores de 70 años. O sea, hubo una situación de desamparo, eso es lo que vos estás planteando, económico, derivado de que la decisión fue sostener incluso económicamente el costo de la pandemia, y en esa situación de desamparo el sector más vulnerable pasó a ser el sector juvenil, y ahí está esta explicación que vos planteabas de por qué el Frente de Todos pierde a los jóvenes. ¿Podría ser por ahí? Sí, podremos citar más razones también, sí, ¿no? Claro. Recordemos también que estamos en una etapa de cuarentenas prolongadas, todo esto afectó mucho más a los más jóvenes que a los menos, por eso, bueno, aparecen en la juventud hoy hay mucha abstención, y también hay un fenómeno que también ya lo conocemos, que según algunas encuestas llega al 20% de esta franja, que es simpatía con ideas muy antipolíticas como la de los libertarios y otro grupo de nueva derecha.
que justamente lo que plantean es el discurso más contestatario, digámoslo así, frente a la pandemia y la cuarentena, que para muchos jóvenes es innecesario para ellos, ¿no? Eso también sin dudas es un apelativo que tiene hoy el antikirchnerismo nuevo que antes no estaba, ¿no? Julio, te agradecemos el contacto con nosotros. Vamos a seguir profundizando este concepto que vos planteás a propósito de la pregunta que te haces vos, si el kirchnerismo está perdiendo el voto joven. Nota que recomendamos, publicada el domingo pasado en el diario Tiempo Argentino. El autor de la nota es Julio Burman y estuvo conversando con nosotros. Hasta la próxima, Julio, querido. Chao, un abrazo.